Hola, chiquillos, muy buenos días. Espero que hayan tenido un muy buen fin de semana. Vamos a continuar con la misma materia que estuvimos viendo la última clase, que fue el día viernes, que son los métodos de análisis de circuitos eléctricos. Entonces vamos a hacer un breve resumen de lo que vimos ese día y de ahí vamos a seguir complementando la explicación. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros vimos ese día? Vimos el análisis de nodos. ¿Okay? En el análisis de nodos nosotros utilizábamos los voltajes de nodos como variable del circuito. O sea, a cada nodo que tenía el circuito, nosotros le íbamos a asignar un voltaje. Entonces, el procedimiento era que comenzábamos asignando un nodo de referencia, el cual iba a tener potencial cero. Por convención, se asigna a la Tierra como nodo de referencia. O se puede ver de una forma más sencilla como el nodo de más abajo, visualmente cuando uno lo mira en el circuito. Al resto de las tensiones le asignamos E1, E2, E sub n-1, siendo n el número de nodos del circuito. O sea, si nosotros tenemos 5 nodos, tenemos un nodo de referencia y vamos a tener 4 voltajes de nodo. Para cada nodo de no referencia, nosotros aplicamos la ley de corriente de Kirchhoff, o la ley de Kirchhoff de corriente, y utilizamos la ley de Ohm para expresar las corrientes de rama en función de los voltajes de nodo. Entonces, para esta primera nodo, que era E1, nosotros veíamos cuáles corrientes entran, cuáles corrientes salen, y de ahí aplicábamos el procedimiento señalado. Entonces teníamos I1 que estaba entrando, o era positiva. Recordemos que, según lo que nosotros vemos en la ley de Kirchhoff, las corrientes entrantes son positivas, las corrientes entrantes son positivas, y por ende, por otro lado, son positivas. Y por otro lado, las corrientes salientes son negativas. Eso lo tienen que recordar muy bien porque es la convención con la que nosotros vamos a trabajar. Si bien es cierto, si ustedes la definen de forma contraria, van a poder trabajar igual, puede que si ven algún desarrollo o seguimos trabajando en clases, se confundan un poco. Las corrientes salientes son negativas. Entonces, en base a eso, nosotros observábamos este primer nodo, veíamos que teníamos la corriente I sub 1, que venía desde la fuente de corriente entrando, y el resto de las corrientes venían saliendo. Por ende teníamos I sub 1, que como era una fuente de corriente ya tenía su valor definido, menos I sub 2, después debería venir menos la corriente que fluye por esta resistencia R2, que nosotros le llamamos I sub X, y que sería el nodo desde el que parte, o el potencial del nodo desde el que parte, menos el potencial del nodo al que llega, o sea, E1 menos E2, dividido por la resistencia. Lo que se aplica ahí es utilizar los voltajes de nodo y utilizar la ley de Ohm para expresar la corriente. Y en el caso de la corriente I sub Y, se aplica lo mismo, la diferencia es que como esta llega al nodo de referencia, sería simplemente menos cero. Lo mismo aplicamos para el caso del nodo E sub 2 y recordar que la corriente por convención fluye desde un potencial mayor a un potencial menor. Con eso, chiquillos, ¿tienen alguna duda? Profe, ¿por qué tiene algún motivo en especial por qué el nodo de referencia lo puso en el 3, L3? ¿O por comodidad nomás? O sea, se supone que lo defino de los primeros, entonces en rigor no sería E3, ¿ya? Para que no hay que asignarle la numeración al nodo y después asignar el nodo de referencia. Lo primero que yo hago es asignar el nodo de referencia. ¿Ya? Ahora, ¿por qué lo hice ahí? Es solamente porque por convención se utiliza la Tierra, y la Tierra vendría siendo, suavemente comillas, como el nodo de más abajo, como el nodo donde confluyen todas las corrientes del circuito. Pero alguien podría trabajar asignando E2, asignando E1, etc. Ahora, yo les recomiendo que trabajen asignando la Tierra, ¿ya? El nodo de más abajo, porque todos los ejercicios que nosotros vamos a trabajar y las ecuaciones que vamos a ir obteniendo se van a ir haciendo en función de esa convención. Ok, gracias, profe. ¿Alguna otra duda?
Ahora, esto es una parte importante del análisis y es algo que nosotros vamos a convenir. Como una manera de simplificar el análisis, para que al final nos centremos netamente en obtener las ecuaciones y en resolverlas, y no en hacia dónde va la corriente y hacia dónde sale el análisis, ¿ya? Como una manera de simplificar el análisis, ahí sí. Es bueno asumir, o es positivo, mejor me gusta la palabra bueno, es positivo asumir que todas las corrientes salen del nodo. A excepción, naturalmente, de las fuentes, o sea, de las corrientes definidas por una fuente de corriente. A excepción de las corrientes, impuestas por una fuente de corriente. O sea, lo que vamos a hacer nosotros en este caso, impuestas por una fuente de corriente, es simplemente no preocuparnos de que si las corrientes están entrando o están saliendo del nodo. Las únicas que nos van a venir definidas si entran o salen son las de la fuente de corriente, que en nuestro caso sería I1 e I2. Pero el resto de las corrientes, nosotros vamos a asumir que todas salen del nodo. Puede ser un poco contraintuitivo el decir, no, pero yo estoy seguro que esta corriente no sale del nodo. Da lo mismo. Yo puedo asumir que todas las corrientes salen del nodo, plantear las ecuaciones y voy a poder resolverlo igualmente. Y llegar a las mismas ecuaciones que me van a permitir resolver el sistema. ¿Ok? Entonces, si nosotros tomamos este mismo ejemplo, vamos a tomar este mismo ejemplito. Baja abajo, a ver, ahí. Perfecto. Entonces, usando el mismo ejemplo, nosotros vamos a ver que podemos plantear sin ningún problema las mismas ecuaciones. Y ahora lo que vamos a asumir en realidad es lo siguiente, que como les digo se va a ver un poco extraño. Vamos a asumir que en todos los nodos, todas las corrientes, a excepción de las corrientes que vienen impuestas por una fuente de corriente, salen del nodo. Entonces vamos a decir que para E sub 1 vamos a tener en rigor la misma ecuación, o sea, I sub 1 menos I sub 2 menos, aquí planteamos el nodo, E sub 1 menos E sub 2, sería partido por R2, y también tendríamos menos E sub 1 menos 0, partido por R1, y eso sería igual a 0. O sea, en esta ecuación no marcó mayor diferencia. Sin embargo, en el siguiente nodo sí va a marcar diferencia. En el siguiente nodo yo voy a decir, ok, todas las corrientes están saliendo, excepto las que vienen definidas por fuente de corriente. ¿Cuál viene definida por fuente de corriente? Sería I sub 2, y esa estaría entrando. Entonces tendríamos I sub 2, luego menos I sub X, ahora en este caso estaría saliendo, o sea, sería E2 menos E1, partido en R2, y después tendríamos E2 menos 0, partido en R3, y ahí tendríamos nuestras ecuaciones. Y si ustedes observan las ecuaciones, fíjense que aquí nosotros tenemos para I sub X E1 menos E2 con signo positivo, porque estaba entrando. Acá tenemos E2 menos E1, si nosotros aplicamos ese signo negativo, llegamos a la misma ecuación. Entonces, si llegamos a la misma ecuación, ¿por qué el profe me está diciendo que mejor asuma que todas las corrientes salen?
Porque claro, este es un circuito simple, pequeño, pero mientras más grande se hace el circuito, voy a tener más corrientes y en un momento yo me voy a empezar a preguntar, ok, esta corriente está entrando, está saliendo del circuito. Ah, mira, esta corriente acá estaba saliendo, acá debería estar entrando, y puedo terminar entrabado en esa disyuntiva, en esa duda, en vez de estar preocupado de plantear las ecuaciones. Lo que busca esta simplificación del análisis es simplemente asumir que todas las corrientes salen, a excepción de las de fuente corriente, porque esas sí que no las puedo definir arbitrariamente. Y de esa forma yo obtengo dos ventajas importantes. La primera, la que mencionaba recién, no me voy a preocupar mayormente si esta corriente entra, si esta sale, no. Simplemente yo voy a decir todas las corrientes del circuito salen del nodo, a excepción de la fuente de corriente. ¿Ok? Esa es una ventaja. Y la segunda ventaja que yo voy a estar obteniendo con esto es que al fin y al cabo voy a estar llegando a la misma ecuación y me voy a centrar solamente en el análisis. Al centrarme solamente en el análisis y al asumir que todas las corrientes salen, yo voy a trabajar de forma artificial, pero válida, voy a estar trabajando cada nodo de forma independiente. Por lo que yo podría plantear más la ecuación del nodo E1, pero como yo aquí asumo que todas salen, también podría plantearla bien, ya disminuyendo un poco la posibilidad de error. ¿Queda claro esto de lo que nosotros vamos a asumir para poder simplificar el análisis? ¿O quedó alguna duda del por qué? ¿O cómo lo vamos a hacer? Igual vamos a hacer un ejemplo ahora con números para que sea un poco más sencillo. ¿Ninguna duda? Por ahora. Todo claro, profe. Ya, entonces vamos a ver un ejemplo súper simple, relativamente similar a este, pero cuando uno lo ve con números, a veces termina resultando más sencillo. Entonces, ejemplo, usualmente los ejercicios van a ser de esta forma. Por ejemplo, encuentre el valor o calcule el valor, encuentre el valor del voltaje, le vamos a poner acá V sub 0. ¿Ya? Y vamos a hacer algo súper simple, vamos a tener una fuente de corriente, vamos a tener una resistencia, otra resistencia acá, aquí, otra aquí, acá, a ver. Y podríamos tener una resistencia por acá arriba. Ahí. Muy, muy similar al ejercicio de arriba, la diferencia es que tenemos una resistencia adicional. ¿Ya? Voy a tener la calculadora en mano para poder después resolver sin problemas el sistema de ecuaciones que obtengamos. Y le vamos a poner 2 amperes, vamos a ponerle valores bien pequeños, 3 ohm, 2 ohm, a este le vamos a poner 1 ohm, 4 ohm y 5 ohm. Y el voltaje V sub 0 va a ser este definido acá. Entonces los ejercicios se van a trabajar en general de esta forma. A nosotros nos van a dar un circuito y no nos van a decir aplique el método de nodos o posteriormente cuando veamos Maya apliquen el método de Maya, bla, bla. Simplemente nos van a decir encuentre el valor del voltaje tanto o de la corriente tanto, o puede ser ambos. Y nos van a definir cuál es ese voltaje. Entonces el objetivo es yo realizar el análisis del circuito mediante alguno de los métodos. Estamos viendo nodo ahora, después lo podemos hacer por malla. Ojo, con ambos métodos yo tengo que llegar sí o sí al mismo resultado. También lo vamos a abordar más adelante. Entonces yo realizo el análisis, encuentro todas las variables de interés, que en este caso, o los voltajes de nodo, en este caso, posteriormente después las corrientes de rama, y de ahí determino, en base a los voltajes de nodo, cuánto es el voltaje V sub 0. Entonces sigamos primero el procedimiento. El procedimiento lo primero que nos decía era que debíamos definir un nodo de referencia y que por convención el nodo de referencia era la Tierra, o sea, el que está acá, y a este nodo nosotros le asignamos potencial 0. De ahí, ¿cuántos nodos vamos a tener acá? ¿O cuáles nodos vamos a tener?
¿dónde tendríamos algún nodo? Al lado izquierdo de la resistencia de 3 ohm. Ya, acá tendríamos uno, llamémosle E sub 1, ¿dónde más habría otro nodo? Al medio Al medio, del ¿cierto? Aquí, sistema. aquí. E sub 2. Y tendríamos el último acá, E sub 3. Entonces, ok, tengo los nodos identificados. Si nosotros corroboramos mediante la definición de nodo, nos damos cuenta que todos los nodos cumplen con la definición, por lo tanto, no hay ningún inconveniente. Pero, por eso quería mostrar este ejemplo en particular, ¿alguien me puede decir si vale la pena poner la ecuación de E sub 1 o no? O planteen la ecuación de E sub 1 y vean a qué llega. Yo voy a tener una corriente que está entrando al nodo que sería 2 amperes. O sea, tendría 2. Y lo que nosotros dijimos anteriormente es que todas las corrientes salen del nodo. Por lo tanto, yo tendría menos, la corriente estaría saliendo, sería E sub 1 menos E sub 2 partido por 3 ohm. Y eso sería igual a 0. Si bien es cierto, yo puedo plantear esta ecuación y no voy a tener ningún inconveniente, ¿qué pasa con la corriente por toda esta rama? ¿Qué valor tiene la corriente de la resistencia de 3 ohm? ¿Cuánto vale la corriente que está circulando por la resistencia de 3 ohm? 2, exactamente, porque está en serie con la fuente de corriente. Por lo tanto, esta ecuación se puede omitir. Se puede omitir. ¿Por qué se puede? Porque efectivamente la corriente que va a estar llegando a este nodo sigue siendo las dos, sigue siendo la de la fuente de corriente. Como esta resistencia está en serie con la fuente de corriente, lo que va a estar cambiando en esta resistencia es simplemente el voltaje. Pero lo que a nosotros nos interesa es la corriente que está llegando al nodo. Y como la corriente es 2 amperes, aunque yo le conecte ahí una resistencia de 10, de 5, de 15, de 20, yo esta ecuación que nosotros obtuvimos aquí, la podría omitir. Ojo, si no lo omito, voy a llegar al resultado correcto igual. Pero también podría omitirla para efectos de quizás hacerlo un poco más rápido. En este caso, nosotros solamente vamos a dejar escrito que se puede omitir, pero no la vamos a omitir en el análisis, ¿ya? Para que alguien no se vaya después a confundir. Pero queda claro por qué podemos omitir esa ecuación, y en general podemos omitir cualquier nodo que esté entre una fuente de corriente y una resistencia. Lo importante es que quede claro el por qué podemos omitirla, más allá de que lo hagamos o no. Ya, si alguien después tiene alguna duda ahí, me puede mandar un correo, ¿ya? Ya, no tengo ningún problema en repetir. Lo que ocurre es que la corriente de toda esta rama, o sea, de la rama desde este nodo, que iría por acá, hasta el nodo E2, son 2 amperes, porque esta fuente de corriente está imponiendo esa corriente. Entonces, como está imponiendo esa corriente, la corriente que va a estar entrando a esos 2 va a seguir siendo 2 amperes, independiente que ello tenga cualquier resistencia. Porque esta resistencia está en serie con la fuente de corriente. Por ende, recordemos que dos elementos que están en serie tienen la misma corriente, y como la fuente de corriente impone la corriente que circula por aquí es 2 amperes. Por ende, yo podría omitir este nodo, simplemente trabajar con el nodo E2 y E3, y voy a llegar a los mismos resultados. Pero, ojo, se puede omitir. Si por algún motivo, no sé, supongamos que ustedes están rindiendo alguna prueba, están haciendo un ejercicio y no están seguros, oye, ¿la puedo omitir o no la puedo omitir? Si no están seguros, no la omitan. ¿Ok? Yo lo pongo solamente para que lo tengan presente, para reforzar también un poco los conceptos de que está en serie y todo, pero no es obligatorio. Si yo no lo omito, igual llego al resultado. Solamente me estaría ahorrando una ecuación, solamente. ¿Ya? Lo que pasa es que también algunas veces en algunos libros de plano la omiten, porque ellos sienten que no es necesario anotarla, pero hay un motivo del por qué
se está omitiendo y es efectivamente ese motivo. Pero no es necesario hacerlo por completo. Luego pasamos al nodo E2. Por lo mismo que dije anteriormente, yo podría notar que directamente la corriente son acá 2 amperes, o podría definir que aquí hay una corriente saliente que va desde E2 a E1. ¿Ya? Entonces, vamos nosotros a asumir que está entrando la corriente de 2 amperes. De 2 amperes. Luego asumimos que todas las corrientes salen, tal como lo vimos anteriormente. Entonces vamos a ir definiendo cada una de las corrientes. Vamos a partir con la corriente que va hacia abajo de E2. Como la corriente está saliendo, sería el nodo desde el que parte, menos el nodo desde el que sale, que en este caso sería el nodo de referencia, partido por el valor de la resistencia, que sería 2. Luego, tenemos la resistencia que va hacia la derecha, que sería el nodo desde el que parte, E2, menos el nodo al que llega, E3, dividido en 4. Profe, Dígame. antes de hacer ese análisis, yo podría, las resistencias que están en paralelo de 4 y 1, hacer una resistencia equivalente. Sí, también podría ser una resistencia equivalente. La única restricción donde yo no podría hacer una resistencia equivalente sería cuando voy a alterar el valor de interés. O sea, por ejemplo, si hubiese una resistencia en paralelo con este, o en serie, ahí no me convendría porque yo podría estar cambiando el valor de interés. Ahora, nosotros para efectos de demostrar solamente el método, no lo vamos a hacer porque en general es poco recomendado, porque a veces el paralelo de 1,4 me queda un número medio extraño, o a veces no es muy conveniente, entonces, por lo general no es una muy buena medida, pero de que se puede, se puede. Entonces nosotros podríamos hacer el paralelo entre 1 y 4 y dejar ahí una sola resistencia, y nos estaríamos agarrando un término en las ecuaciones. Muchas gracias. ¿Ya? Y la última sería la corriente que va hacia arriba, que sería nuevamente el nodo desde el que parte, E2, menos el nodo al que llega, que sería 3, y aquí estaría dividido por 1. Y eso finalmente es igual a 0. Y después haríamos el mismo análisis, pero para el nodo E3, donde ahí definiríamos que todas las corrientes que están saliendo. Entonces tendríamos la corriente hacia abajo, E sub 3 menos 0, dividido en 5. Más, perdón, menos, este tendría que ser, no, da lo mismo, podemos poner más igual. Más, porque después podemos multiplicarlo por menos 1. Sería E sub 3 menos E sub 2 partido en 1, y después tendríamos E sub 3 menos E sub 2 partido en 4. Aquí podríamos haberle puesto, por ejemplo, a todos el signo menos, el signo menos, el signo menos y el signo menos. Pero después lo podemos multiplicar por menos 1 y ese signo menos al final se me da. Por eso me queda todo positivo. Este también me quedaría aquí positivo. Y ahí tenemos nuestro sistema de ecuaciones. Entonces lo que nosotros hacemos después es ordenar este sistema de ecuaciones. Vamos poniendo nos quedaría E sub 1 factor de menos 1/3. Nos quedaría luego más 1/3 de E sub 2. Aquí para efectos de orden le ponemos más 0 por E sub 3 es igual a menos 2 en este caso. Porque sería el menos 2 el que estaríamos tirando hacia el otro lado. Podríamos multiplicar por menos 1 y perfectamente cambiarle el orden. La siguiente ecuación no involucra E sub 1, por lo tanto 0 por E sub 1 más tendríamos como factor de E sub 2 un medio, un cuarto y 1 completo. O sea, menos un medio, menos un cuarto. Me perdí. ¿Se perdió? ¿Dónde? En el 0 por E1. ¿Me Ah, puedes explicar, por favor?
Sí, lo que ocurre es que en esta ecuación, en la ecuación de E sub 2, no está E sub 1. Entonces, para mantener el orden de poner todas las mismas variables en la ecuación, yo le puse que está multiplicado por 0. Es el mismo caso del por qué no está, porque cuando está con el, acá también aparece con un 0. ¿Ya? Porque esa variable no está, pero yo para tener todas las variables y tener ordenada la ecuación, le asigno un 0. Sobre todo porque después cuando lo ponga a la calculadora, muchas de las calculadoras me piden el coeficiente. Entonces, como me lo piden, yo lo anoto en 0 para que no se me vaya a olvidar. Ah, ok, muchas gracias. ¿Ya? Lo mismo en el caso de la segunda ecuación. N3 también sería 0 por E1. Exactamente, también sería E3 con E1. Me preguntan por el chat por qué en el E3, cuando lo relaciono con E0, estoy sumando. Acá, Sí, porque aparece este signo más. exacto. Ya, mira, lo que ocurre es que en rigor, si nosotros asumimos que todas las corrientes salen, a mí me quedaría la siguiente ecuación. Menos E sub 3 menos 0, partido en 5, menos E sub 3 menos E2, partido en 1, más E sub 3, perdón, menos, porque todas las corrientes están saliendo, E sub 3 menos E sub 2, partido en 4, ¿cierto? Esa sería la ecuación que a mí me quedaría. Yo esa ecuación la puedo perfectamente multiplicar por menos 1. Y se me convierte en todo eso en positivo inmediatamente. Por eso arriba lo puse como positivo. Para evitar confusiones después, al momento de ver el apunte, los voy a dejar como negativo mejor. ¿Ya? Porque puede ser que alguien después esté viendo el apunte y tenga la misma duda. Y no tiene que ver con el sentido de la corriente de la fuente de energía. Es que la fuente en este caso no está, la fuente de, de corriente no está afectando directamente al E sub 3, porque la corriente de 2 amperes no está llegando a E sub 3, directamente al medio. Ok, y una última consulta. ¿El sentido de la corriente puede ser negativo o positivo, pero por ejemplo, de E3 a E2, pasando por el- la resistencia de 1 ohm, no debería ser como distinto ese sentido a, no sé, E3 a E0 pasando por los 5 ohm? ¿O es Eh, como el mismo sentido? Ya, es que por eso dijimos hace un rato, de como una Ah, ya, manera de simplificar el que análisis, asumo que todos asumo que salen. todas las Ok, corrientes salen. Claro, ok. lo que tú dices es cierto, porque efectivamente de forma intuitiva uno dice, oye, pero no creo que la corriente salga para allá y también salga para acá. Podría ser como un poco intuitivo. Pero para efectos del análisis, yo lo puedo asumir así para simplificar al plantear las ecuaciones y Vale. después igual voy a llegar al resultado correcto. Y eso llega al resultado correcto porque estoy tratando todo el sistema completamente de esa manera. Exacto. Si yo en algunos nodos asumo que sale y en otros asumo que entra, ahí puede ser de que en algunos casos tenga errores, pero de esta forma, asumiendo que todas salen, yo sé que igual voy a llegar al resultado correcto porque el sistema es como que se balancea solo. ¿Alguna otra duda, chiquillos? Es importante que todas estas cosas que no les vayan quedando claras o que pues, anteriormente no les queden claras, los vayan preguntando porque como les había dicho, este método lo vamos a ocupar casi en todo el curso. Este y después el método de Mike. Entonces nos tomamos el tiempo de que esto quede súper claro. ¿Hay alguna otra duda hasta aquí? No, profe. Ya, acá. Entonces, en el caso de E2 teníamos menos un medio, menos un cuarto y menos 1 por E2. Y en el caso de E3 teníamos menos un cuarto, tendríamos más un cuarto más 1 de E3 y eso es igual a menos 2 nuevamente. Porque estaríamos pasando ese 2 para allá. Y en la última ecuación, nuevamente, no aparece la variable E sub 1. Por eso mismo es que ahí se corrobora el hecho de que nosotros podríamos haber omitido esta primera ecuación, porque en el caso de E2 y E3,
no aparece E sub 1. Entonces, como aquí tenemos E2 y E3 como incógnita y tenemos dos ecuaciones, lo podríamos haber resuelto sin problema. En el caso de E2, tenemos 1 más un cuarto, E2. Y en el caso de E3, tenemos menos un quinto, menos 1, menos un cuarto. Y ahora es igual a 0. Y ahí me queda mi sistema de ecuaciones. ¿Qué hacemos nosotros ahora? Este sistema lo llevamos a una calculadora. Puede ser cualquier calculadora mientras tenga para resolver ecuaciones. Entonces, menos un tercio, 0, menos 2. Lo otro sería 0. Tendríamos menos un medio. Tendríamos, sí, menos un medio. Menos un cuarto. Menos 1. Y tendríamos un cuarto más 1 y sería menos 2. Y en el último tendríamos, claro, tenés razón, me faltó anotar ahí el E3. Lo dejé tirado y pareciera que fueran solo números. Ahí sí. Muchas gracias. En el último sería 0, efectivamente. Después tendríamos 1 más un cuarto. Después tenemos menos un quinto, menos 1, menos un cuarto, y sería 0. Ya. Y aquí me da los siguientes valores. Para E sub 1 me dio en fracciones, así que lo voy a dejar en fracciones para no caer en errores de aproximación. E sub 1 me daría 125 partido en 16 volt. E sub 2 me daría 29 partido en 17 volt. Y E sub 3 me daría 15 partido en 16 volt. Y ahí yo he completado, no quiero romper la calculadora, y ahí yo he completado el análisis y he obtenido cada uno de los voltajes de nodos. O sea, yo sé cuánto vale E sub 1, sé cuánto vale E sub 2 y sé cuánto vale E sub 3. A lo mejor el valor de E sub 1 se ve muy grande, es natural porque esta fuente de corriente en realidad tiene un valor bastante grande. Ya 2 amperes, bueno, si alguien trabaja un poco, conoce un poco la área eléctrica, puede que no sea mucho, pero para este tipo de circuitos 2 amperes es bastante. Ahora, ¿qué es lo que nos faltaría a nosotros para poder encontrar el voltaje V sub 0? Relacionar ese voltaje con las variables de los voltajes de nodo. En este caso, V sub 0, ¿a qué sería igual? Cuando yo quiero encontrar un voltaje de algún elemento en base a los voltajes de nodo, yo digo que ese voltaje va a ser igual al voltaje de nodo positivo menos el voltaje de nodo negativo. O visto de otra forma, el voltaje va a ser igual al voltaje de nodo con el terminal positivo, menos el voltaje de nodo con el terminal negativo. Basándose en esa definición, el voltaje V sub 0, que nosotros tenemos acá, sería igual al voltaje del terminal positivo. En el terminal positivo tenemos conectado el nodo E sub 3, por lo tanto sería E sub 3 menos el terminal del lado negativo. En el lado negativo tenemos conectado el nodo de referencia, por ende sería menos 0. Y de esa forma, V sub 0 sería igual a E sub 3 y sería igual a 15 partido en 16 volt. Y ahí nosotros tenemos
nuestro resultado final. ¿Alguna duda, chiquillos? ¿Algo que no esté tan clarito? Profe, Dígame. es que me perdí y llegué solo hasta la parte cuando dijo que era E1, E2 y E3. ¿Hasta aquí? Sí, hasta ahí. Ya. Lo que ocurre es que lo que nosotros encontramos acá son el valor del voltaje E1, o sea, el voltaje de este nodo, el voltaje de este nodo y el voltaje de este nodo, ¿cierto? Pero lo que a nosotros nos preguntan acá es el valor de esta resistencia, el voltaje de esta resistencia. No nos están preguntando por los valores de los voltajes de nodo. Entonces, uno podría decir, ok, pero entonces, ¿para qué estoy calculando los voltajes de nodo? Porque yo al calcular los voltajes de nodo, voy a poder usar esas variables para encontrar cualquier valor del circuito. ¿De qué forma? Si yo necesito encontrar un voltaje de algún elemento, digo, ok, el terminal positivo menos el terminal negativo me va a dar el valor del voltaje. O sea, el voltaje de nodo del terminal positivo menos el voltaje de nodo del terminal negativo, como dice acá. Si fuese una corriente, yo aplico lo mismo, pero tendría que dividirlo por la resistencia para aplicar ley de Ohm. En este caso tendría que los voltajes, sí, bien digo, dividirlos por la resistencia. Y lo que nosotros estamos buscando es B sub 0. Entonces nosotros miramos, ok, el terminal positivo de B sub 0 está conectado al nodo E3. Entonces sería E3 menos el nodo al que esté conectado al terminal negativo, que en este caso es el nodo de referencia. Entonces nos queda E3 menos 0, y ahí B sub 0 finalmente es igual al valor del voltaje de nodo E3, que sería 15 partido por 16. Ya, bacán, gracias. ¿Quedó claro? Sí, ahora sí. Ya, súper. ¿Alguna otra duda, chiquillos? Ya, ahora, como nosotros vimos, por lo general, acá vimos ejemplos solamente con fuentes de corriente. Pero ¿qué pasa entonces con las fuentes de tensión? ¿Se aplica lo mismo? ¿No se aplica lo mismo? En ese caso vamos a ver que el análisis de nodo con fuentes de tensión constituyen casos especiales del análisis de nodo. Entonces vamos a ver casos especiales. Y en el caso de los, valga la redundancia, en el caso de los casos especiales vamos a tener dos. En rigor hay un tercero, pero que como que es una mezcla entre ambos que va a ser el último que vamos a ver. Vamos a partir con el más simple de todos, que es caso 1, que es cuando tenemos una fuente de tensión, conectada entre un nodo de no referencia, y un nodo de referencia. O sea, uno de los terminales de la fuente va a estar conectado a tierra, entre un nodo de referencia y el nodo de referencia, que es el caso, a mis ojos, más simple. Referencia. Entonces, sería un caso, por ejemplo, así. Nosotros tenemos aquí una fuente, una resistencia y otra resistencia. Este podría ser un caso bien simple. Le vamos a poner 10 volt, R1 y R2. Entonces, en este caso, la tensión del nodo de no referencia conectado a la fuente, el nodo de no referencia conectado a la fuente es igual al valor de la fuente. Conectado a la fuente es igual al valor de la fuente.
al valor de la fuente. O sea, planteamos nuestro nodo de referencia, que sería muchas veces este, o lo podríamos haber dibujado acá o acá, bueno, no es relevante la posición, pero este sería nuestro nodo de referencia. Y tendríamos acá, vamos a empezar a aplicar los nodos con verde mejor, nuestro nodo E1, y aquí tendríamos nuestro nodo E2, ¿correcto? Según lo que nosotros vimos anteriormente, deberíamos aplicar la ley de Kirchhoff de corriente en cada uno de los nodos. Pero fíjense que en el caso del nodo E1, está conectado a una fuente de tensión, y el otro terminal de la fuente de tensión está conectado al nodo de referencia. Por ende, en ese caso, la tensión del nodo de no referencia, o sea, que está conectado a la fuente, la tensión del nodo E1 es igual al valor de la fuente. Por ende, yo voy a poder decir inmediatamente E1 es igual a 10 voltios. Sin plantear ecuación, sin aplicar la ley de corriente de Kirchhoff, inmediatamente E1 es igual a 10. Eso es cuando tengo un nodo que está conectado a una fuente de tensión en un terminal, y en el otro terminal de la fuente de tensión estoy conectado al nodo de no referencia. Y en el caso de E2, esto sería para E1, y en el caso de E2, nosotros sí tendríamos que plantear la ecuación que corresponde. Entonces asumimos que todas las corrientes salen, y nos queda E2 menos E1, igual a la línea recta, sería igual a R1, y luego más E2 menos E1 partido por R2 es igual a 0. Ahora, ¿qué ventaja me entrega esto? Que en realidad yo no voy a tener que resolver un sistema de ecuaciones, sino que voy a resolver una ecuación, porque E1 ya lo conozco, lo voy a reemplazar acá, los valores de la resistencia son conocidos, y por ende solamente tendría que despejar E2. Ese sería el caso especial 1, o el caso 1. ¿Queda claro? ¿Hay algo que no haya quedado tan claro de este caso? Que, como les decía, para mi criterio es el más sencillo de los 3 casos especiales. Ahora, esto es importante, aplica para fuentes independientes y dependientes. Y también aplica para fuentes dependientes. La única diferencia es que en el caso de la fuente dependiente, en vez de ser un número, va a ser alguna ecuación. O sea, recuerden que la fuente dependiente podría haber sido, por ejemplo, no sé, 4 por i sub 0. Entonces, si aquí estaba e sub 1, nosotros en vez de decir que era igual a 10, e sub 1 es igual a 4 veces i sub 0. Pero inmediatamente queda definido el valor, que dependa de otra variable del circuito, y ya después tendremos que empezar a ver ejemplos. Pero para que sepan de que también aplica a las fuentes dependientes. O sea, en ese caso se aplica el mismo criterio. Ahora, caso 2. Caso 2. Fuente de tensión conectada entre dos nodos de no referencia. Fuente de tensión conectada entre dos nodos de no referencia. O sea, aquí ya no está metido entre medio el nodo de referencia, sino que la fuente está conectada entre dos nodos que nosotros no definimos como el nodo de referencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? Vamos primero a dibujar algún ejemplo para que vamos ejemplificando qué es lo que ocurre. Vamos aquí a poner una fuente de 14 volts
que se estaría ejemplificando el primer caso. Y bueno, vamos a poner otra cosa. Tendríamos R1, R2, R3, R4, y a esta le vamos a poner esta dirección y le vamos a poner 5 volt. Entonces, ¿qué hacemos nosotros primero? Definimos nuestros nodos E1, E2, E3, y que sería lo mismo que E4 al final. Y no me quedó muy bonito el 5, y tampoco me quedó muy bonito acá adentro, así que lo voy a dibujar de nuevo. Ahí sí, 5. Entonces, ¿qué hacemos acá? Acá vamos a tener que plantear dos ecuaciones. Entonces, se plantean antes de esto, lo que ocurre acá es que aquí se forma un supernodo. Así se define, se forma un supernodo. ¿Ya? Así lo vamos a identificar nosotros. Bueno, y así lo identifica en general en la nomenclatura. Se forma un supernodo. De ahí vamos a ver por qué es un supernodo. Entonces se plantean dos ecuaciones de supernodo. Dos ecuaciones de supernodo. Una, considerando ambos nodos como uno solo, vamos a detallar qué significa eso, qué implica, considerando ambos nodos como uno solo, nodos como uno solo, y la segunda, aplicando la ley de voltaje de Kirchhoff. Aplicando la ley de Kirchhoff de voltaje. ¿Ok? Entonces vamos a plantear dos ecuaciones. La primera ecuación, que es, se consideran ambos nodos de la fuente como un solo nodo. Ahora, ¿el por qué ocurre esto? Supongamos que yo llego y simplemente trabajo con el supernodo. Ya, digo, ¿sabes qué? En realidad yo no cacho mucho si es que realmente hay que aplicarle, no cacho mucho si es que hay que aplicarle supernodo o no, pero voy a aplicar las ecuaciones igual. Voy a ponerle aquí 1. Sí, 1. Voy a aplicar las ecuaciones igual, sin problema. Entonces yo digo, ok, E1, en el caso de la ecuación E1, ya vimos el caso anterior, E1 nos iba a quedar igual a 14, ¿cierto? Porque en rigor aquí estaría nuestro nodo de referencia. Por lo tanto, E1 nos queda igual a 14 volts. Ah, listo, no tenemos ningún problema con eso. Luego viene E2. Ya, listo. Entonces, para E2, asumo que todas las corrientes salen y voy a plantear mi ecuación. Hacia la izquierda, yo tendría E2 menos E1 partido en R1. Listo, genial. Hacia abajo tendría E2 menos 0 partido en R2. ¿Ah? O sea, está funcionando esto. Y hacia la derecha, ¿cómo puedo ejemplificar la corriente que va hacia la derecha? Porque es la corriente que está pasando por la fuente de tensión. ¿Cómo puedo escribir yo la corriente que está circulando por la fuente de tensión?
¿Se puede? Esa sería como la primera pregunta. ¿Se puede hacer eso? ¿Qué creen ustedes? Nosotros en principio podríamos decir, mira, pero yo me voy a sacar el paso, voy a definir una nueva variable y sub x, por ejemplo, y voy a trabajar. Y le voy a agregar acá y sub x. Si yo hago eso, voy a sacar 3 ecuaciones de nodo, pero voy a tener 4 incógnitas. Por lo tanto, esa solución me desbalancea el sistema y no me sirve. Ya, entonces, no le puedo agregar una nueva variable porque voy a estar desbalanceando el sistema. Entonces, ¿qué podría hacer? La otra opción sería que yo calculara esa corriente, pero no tiene sentido porque se supone que nosotros aplicamos el método NOS para saber las corrientes del circuito. Por eso es que nosotros tenemos que aplicar supernodo, porque después la persona que inventó esto, después de mucho análisis y de darle vuelta, se dio cuenta de que nosotros podemos salir del paso aplicando lo que nosotros llamamos un supernodo y obteniendo 2 ecuaciones. Vamos a considerar en un primer momento ambos nodos, o sea, E2 y E3, como si fuesen un solo nodo. O sea, como si todo esto fuese un solo nodo, que sería el supernodo. Pero no le vamos a agregar o no vamos a definir una ecuación de supernodo, sino que si la corriente está entrando a E sub 2, trabajamos y las corrientes van a estar, van a estar las corrientes entrando o saliendo de E sub 2 y saliendo de E sub 3. Pero no vamos a definir una ecuación de supernodo. No vamos a definir un nodo que va a ser el supernodo, sino que, esto que se quede aquí, sino que simplemente nos referimos a supernodo porque consideramos todo ese nodo como uno solo. ¿Y de qué forma? Quizás una vez que explique de qué forma pueda quedar un poco más claro. ¿Profe, no se formaría como un delta? ¿Por qué un delta? Por las resistencias R2 y R3 que se juntarían en ese supernodo. O sea, claro, si yo voy a cómo están conectados esa fuente de tensión con esta resistencia, efectivamente habría una conexión delta. Pero, ¿y qué ventaja o de qué me sirve saber que tengo una conexión delta ahí? Porque no puedo hacer el equivalente estrella porque tengo la fuente de tensión, pues yo no conozco cuál es la resistencia de la fuente de tensión. Y eso en general no se sabe, porque se supone de que idealmente las fuentes de tensión tienen una resistencia baja, y o sea, una resistencia cero, y en lo ideal tienen una resistencia pequeña. Entonces, efectivamente están conectados en triángulo, pero eso no me sirve para yo poder avanzar en el análisis, porque no puedo hacer nada con eso. ¿Se entiende? Entonces, volviendo a la idea de este supernodo, nosotros vamos a trabajar, como les digo, este nodo como si fuese uno solo. O sea, yo tenía E2, E3, ahí, y ahora es como que nosotros los juntáramos. Y viéramos todo lo que sale desde E2 y desde E3, pero omitiendo lo que pasa entre E2 y E3. Entonces, estas ecuaciones hasta aquí iban bien, porque yo vi lo que sale de E2 a E1 y vi lo que sale de E2 a E0. Se supone que yo debería ver lo que sale desde E2 a E3. Eso yo lo omito, porque asumo que en realidad E2 y E3 son el mismo nodo. Y entonces veo solamente lo que sale desde E3, que sería E3 menos 0, aquí sería R2, partido en R3, y me quedaría la última ecuación, que sería E3 menos 0, partido en R4. Y eso es mi primera ecuación de supernodo. Se fijan que es prácticamente lo mismo que aplicar la ecuación a E2 y luego a E3, pero yo las hago juntas, como si aquí E2 y E3 se unieran, y omitiendo lo que pasa entre E2 y E3. ¿Queda claro?
¿O no quedó tan claro por ahora? Ya, y se plantea una ecuación. Revisémoslo de nuevo. Entonces, originalmente, vamos a borrar acá. Originalmente, si es que yo no considero ese supernodo, llego a esas dos ecuaciones que son las corrientes que estarían saliendo de E2, que estarían yendo en esa dirección y que estarían yendo en esa dirección hacia abajo. Hasta ahí. Vamos claro, ¿cierto? Ya. Después yo debería revisar cuál es la ecuación que va hacia la derecha de E sub 2. Por ahí es donde nos topamos con el problema que yo les comentaba, que no tengo cómo saber ni relacionar cuál es esa corriente. Entonces lo que yo hago es asumir como si E2 y E3 se juntaran y ver todo lo que confluye hacia E2 y E3 en una misma ecuación. Entonces acá, en vez de yo preocuparme de lo que viene aquí, como ya vi todo lo que sale de E sub 2, veo todo lo que sale de E sub 3. Y en este caso, de E sub 3 estaría saliendo E sub 3 menos 0 partido en R3, que sería la ecuación que va hacia abajo, y me quedaría E3 menos 0 nuevamente, partido por R4. O sea, las corrientes de las que yo me preocupo en el supernodo son de esa, de esa, de esa y de esa. La corriente que esté aquí como entre comillas adentro del supernodo, no la voy a considerar, sino que voy a considerar que ambos nodos estén juntos. Y veo todo lo que confluye a ellos mismos. ¿Queda más claro? Ahora, hicimos eso y ¿qué problema nos generó? Nos generó el problema de que tenemos tres ecuaciones, pero ahora como consideramos G sub 2 y G sub 3 como un solo nodo, en vez de obtener dos ecuaciones de esos dos nodos, estamos obteniendo una. Entonces ahí tenemos que obtener la otra ecuación. Esta sería supernodo 1, o la ecuación 1 del supernodo. Y la segunda ecuación, que dice ahí, aplicando la ley de Kirchhoff, aplicamos ley de Kirchhoff de voltaje en el lazo de la fuente. El lazo de la fuente. Y que esto implica que yo tendría que realizar una ley de Kirchhoff de voltaje aquí para relacionar E2, E3 y la fuente. Eso es en rigor y siguiendo el método de forma muy sistemática, es lo que uno debería hacer. Pero hay una forma más fácil, alternativa. Y es lo que yo les recomiendo. Vamos a relacionar el nodo de mayor potencial, o el nodo que está conectado al terminal positivo, conectado a terminal positivo, menos el nodo de menor potencial, o sea, el nodo que está conectado al terminal positivo, o sea, negativo, de menor potencial, conectado a terminal negativo, es igual al valor de la fuente. Es igual. Suena largo, engorroso, pero en realidad es más sencillo de lo que se lee. De la fuente. Ups. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué onda?
quiere decir básicamente que la segunda ecuación del supernodo me dice, ¿cuál es el nodo que está conectado al terminal de la fuente? Al terminal positivo. E sub 3, ¿cierto? Entonces yo voy a tener E sub 3, que es el nodo que está conectado al terminal positivo de la fuente, menos el nodo que está conectado al terminal negativo de la fuente, es igual al valor de la fuente. Eso es todo. Aquí debería ser igual a 5 con esto. Esa es la otra ecuación. Mucho más sencilla, mucho más directa, incluso visualmente, que la que vimos anteriormente, en donde al final teníamos que aplicar el método de ley de Kirchhoff de corriente, tirar para allá y para acá. Acá, nodo que está en el terminal positivo, menos el nodo que está en el terminal negativo, es igual al valor de la fuente. Y ahora sí, que nuestro sistema nos queda balanceado, porque tenemos una ecuación para E sub 1, otra ecuación para E sub 2 y otra ecuación para E sub 3. O sea, tenemos 3 incógnitas, 3 ecuaciones, y de esa forma podemos resolver sin ningún problema nuestro sistema. Chiquillos, ¿alguna duda con los casos especiales que vimos hoy? No, profe. Perfecto. Entonces, el día miércoles vamos a ver algunos ejemplos de esto, y si es que nos da el tiempo, vemos el caso especial dentro del caso especial, que en realidad es como una mezcla de estos dos casos, ¿ya? Que es como, entre comillas, el caso más difícil, pero la idea es que vamos viendo ejemplos para que esto vaya quedando lo más claro posible. Profe, Dígame. una fuente de tensión siempre va a explicar cómo especificar cuáles son el polo positivo y el negativo. Claro, por definición, ya. o sea, no te puedo entregar, no puede existir una fuente que esté así, por ejemplo, que yo te diga 3 volts. No tiene sentido, porque tú cuando haces un diseño tienes que saber dónde va el positivo y dónde va el negativo. Lo mismo en una fuente de corriente, que sí o sí te va a entregar la dirección, y en el caso de las fuentes dependientes lo mismo, te va a venir definido cuál es el positivo y cuál es el negativo. Sí, la tarea que les dejé el viernes, para los que no la han enviado, me la mandan al correo hasta las 4 de la tarde. ¿Ya? Ese es el plazo máximo. Pero sí, mándenmela al correo, yo después la reviso y en el mismo correo le respondo, estaba bien, estaba mal, faltó aquí, faltó allá, etc. Ya en realidad estaba correcto, incorrecto, no me gusta decir estaba bien o estaba mal. Ya, chiquillos, entonces, si no hay más dudas, quedamos hasta acá. Les deseo que tengan una muy buena semana y nos estaríamos viendo el día miércoles. Chao, chao, que estén muy bien, cuídense.